Así que lo que voy a hablar ahora rápidamente es, ¿dónde está Jesús cuando yo lo necesito? Porque hemos pasado por momentos difíciles, momentos de dolor, y vamos a seguir pasando. Tenemos hermanos que están enfermos, hermanos que están en crisis por alguna relación o algún desencuentro, hermanos que sufren por una cuestión de pobreza, de escasez. Y estamos sufriendo y vamos a sufrir. Es casi cómico que una iglesia que dice ser evangélica anuncie pare de sufrir. No hay nada más contradictorio con la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones, en el mundo ustedes van a sufrir. Pero lógicamente que no nos gusta, y lógicamente que cuando vivimos una situación de sufrimiento, nos preguntamos, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué no se hace ver? ¿Por qué no se hace sentir? ¿Por qué no escucha mis plegarias, mis ruegos? ¿Por qué siento como que hay un silencio de parte de Dios? Y para hablar de este tema, tenemos que leer necesariamente el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Así que abra su Biblia, conecte su celular, prenda su iPad o mire la pantalla. No está en la pantalla la lectura de estos 44 versículos. Así que si usted no tiene, siga atentamente la lectura. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro y era de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y quien le enjugó los pies con sus cabellos. Esto está escrito muchos años después y este incidente que menciona el versículo 2 está acá en el capítulo 12. Las hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a María, a su hermana y a Lázaro. Y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego le dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, maestro, hace poco los judíos intentaron apedrearte y de nuevo vas allá. Jesús respondió, ¿acaso no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús le dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Vayamos a verlo. Tomás, a quien llamaban Dínimo, dijo a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como unos 2,5 kilómetros. Y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano.
Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo: el Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó deprisa y fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los judíos que estaban en casa con María y la consolaban vieron que ella se había levantado deprisa y había salido, la siguieron. Decían: va al sepulcro a llorar allí. Y cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado dijo: ¿dónde lo pusieron? Le dijeron: Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: miren cómo lo amaba, cuánto lo amaba. Pero algunos dijeron: ¿y este que le abrió los ojos a los ciegos no habría podido venir, no podría haber evitado que Lázaro muriera? Una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Tremendo pasaje central en toda la historia del Evangelio de Juan. Quiero señalarle 10 principios. El primer principio: podemos amar a Dios y sin embargo sufrir. Dice el versículo 1 y 2, Lázaro y sus hermanas, Marta y María, vivían en el pueblo de Betania. María fue la que derramó perfume en los pies de Jesús y luego los secó con sus cabellos. Era gente que amaba al Señor Jesús, gente que disfrutaba de su presencia, gente que lo recibía en su casa. La ciudad de Betania está a 2,5 kilómetros del centro de Jerusalén. Es como de acá a la plaza, quizá a la cancha de Vélez. Simplemente hay que subir el Monte de los Olivos y bajar, y al pie del Monte de los Olivos, al otro lado, está el pueblito de Betania. Hermanos, muchas veces a los que aman a Jesús les pasan cosas que hacen sufrir. Y muchas veces nos preguntamos: pero yo trato de servir al Señor, yo trato de andar bien, trato de honrarlo. Pero sufrimos igual. El segundo principio tiene que ver con este, y es: Jesús nos ama, pero igual sufrimos.
Se enfermó Lázaro y sus hermanas le mandaron este mensaje: Señor, tu querido amigo Lázaro está enfermo. Y miren lo que dice Juan. Jesús amaba a María, a Marta, María y a Lázaro. No solamente ellos amaban al Señor Jesús, el Evangelio es claro en decirnos que Jesús los amaba de una manera especial. Igual sufrieron. Hermanos, el sufrimiento es parte de la vida. Quisiéramos que no nos ocurriera nunca, pero nos va a ocurrir. Más tarde o más temprano vamos a tener la pérdida de un ser querido. Y en algún momento nosotros vamos a sufrir enfermedad o pérdidas. Forma parte de la vida. Y no tiene nada que ver si vos amás a Dios o cuánto lo amás. Y mucho menos tiene que ver con todo lo que Dios te ama. Porque hay muchas personas que cuando sufren se hacen esta pregunta: ¿me ama Dios? ¿Me ama el Señor? ¿No se da cuenta todo lo que estoy viviendo? ¿La situación que estoy pasando? ¿El dolor que tengo? ¿No? ¿Me ama? Y lo que vemos en este pasaje, que aún amándonos, el Señor permite que suframos. En tercer lugar, la gloria de Dios es más importante que nuestro bienestar. ¿Qué era la cosa más importante para el Señor? Por favor, la cosa más importante para el Señor era la gloria de Dios. Más que su salud, más que su seguridad, más que cualquier otra cosa. Por eso entró al templo y echó a los mercaderes. ¿Por qué? Porque estaba en juego, gracias. Nunca pido agua, pero hoy necesito. Porque estaba en juego la gloria de Dios. Miren lo que dice el texto. Cuando Jesús recibió el mensaje, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios. Y claro, cuando estamos sufriendo decimos: gloria de Dios, poder de Dios. ¿En dónde? Si estoy cada día peor, si no paro de sufrir, si no paro de vivir una vida de miseria y de dolor. ¿Tiene sentido esto? Yo sé que no nos gusta hablar del sufrimiento, pero hermanos, en estas 3 semanas que estuve afuera, la iglesia estuvo sufriendo por pérdidas. Forman parte de la vida. Y no podemos poner en duda el amor de Dios cuando vivimos situaciones así. En cuarto principio es que la demora de Dios tiene un propósito. Dice: pero cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse 2 días más en donde estaba. El versículo 40 del capítulo 10 dice que el Señor Jesús se había ido a un día de camino del otro lado del río Jordán, lo que hoy se llama Jordania. Así que si miramos la escena podemos pensar esto: la persona que le mandaron las hermanas apenas salió con el mensaje Lázaro está enfermo, ya apenas salió el mensaje estaba viejo porque Lázaro murió. A esa persona le costó un día llegar a donde estaba el Señor Jesús. No era muy lejos, pero tenía que bajar de donde está Jerusalén al valle donde está el río Jordán, cruzarlo y subir un poco hasta el lugar donde el Señor Jesús estaba. El Señor Jesús se quedó 2 días y luego le costó al Señor Jesús un día más, o sea que los 4 días, cuando llega, hace 4 días que Lázaro está muerto. Y a veces
cuando oramos, la respuesta de Dios no es instantánea. La respuesta de Dios se demora. Nosotros estamos tan acostumbrados a este mundo de llame ya. Antes, para hacerse un jugo de naranja, uno tenía que ir a comprar naranjas y después a exprimirlas. Ahora se compra un sobrecito, le bate así, ya tiene un jugo de naranja. Antes, hacer un llamado telefónico al extranjero era una novela. Había que ir a un lugar en el centro, pedir permiso, pagar. Hoy agarramos el celular, apretamos y podemos hablar con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Estamos acostumbrados a lo instantáneo. Pero a veces Dios se demora en respondernos. ¿Y por qué? En primer lugar, quiero decir que muchas veces se demora porque Él quiere usar este tiempo de sufrimiento para purificar nuestra vida. Déjenme decirle, hermanos, cuando nos va bien, cuando tenemos plata en el banco, cuando tenemos salud, cuando podemos hacer lo que queremos, nuestra vida no se purifica mucho, déjenme decirle, no se purifica mucho. Es la prueba, es la dificultad, es el sufrimiento que nos acerca al Señor. Una vez un hermano me dijo, nunca oré tanto como esta semana, porque tenía un problema de la enfermedad de un ser querido. Y es lo que nos pasa. Cuando vienen estas situaciones, cuando más oramos, y el Señor nos dice, ¿no querés orar? Te voy a hacer orar. Quiero purificar tu vida. El sufrimiento muchas veces es para purificar nuestra vida. A veces el sufrimiento es consecuencia de que hayamos estado o estemos viviendo en pecado y el Señor quiera reprendernos. 1 Corintios 11, pasaje que leemos en la Cena del Señor, dice que como resultado de que algunos están en pecado, están durmiendo, están sufriendo. El sufrimiento también es una parte del programa de Dios de entrenar al creyente, capacitarlo. Él dice que ha comenzado en nosotros la buena obra y la va a terminar. Y una manera de perfeccionar nuestra vida es haciéndonos pasar por momentos de sufrimiento. Claro que ninguno de nosotros se va a poner a orar, Señor, mandame sufrimiento. No creo que lo haga, no lo hagas. Pero el Señor a veces lo permite. ¿Hay alguien de ustedes que nunca sufrió? Es uno de los graves problemas hoy de los niños y de los adolescentes, que los padres no quieren dejar que sufran. Y entonces le dan todo lo que piden. El sufrimiento es parte de la vida. Y una de las cosas que produce esta demora de Dios en contestar nuestro pedido de que nos saque del sufrimiento es fortalecer el carácter. El sufrimiento fortalece el carácter del creyente. Cuando uno se encuentra con un creyente que ha pasado por un momento de dolor, de sufrimiento, de escasez, de desencuentros, y que lo ha enfrentado espiritualmente, uno se encuentra con alguien que está siendo perfeccionado con Dios, con alguien que es mucho más maduro de aquel que nunca le pasa nada. Claro que la mejor manera de perfeccionar nuestra vida es a través del estudio de la palabra de Dios. Sí, claro, no deje de hacerlo. Pero a veces el Señor tiene otras maneras de perfeccionarnos. En quinto lugar, muchas veces la demora en la respuesta de Dios es un tiempo de silencio de Dios. Lo llamaron, lo mandaron llamar. Y uno dice, pero si amaba tanto, ¿por qué no salió corriendo y llegó 2 días después? ¿Por qué se demoró y llegó 4 días después? Muchas veces Dios se toma esos tiempos, se demora, se queda callado. Contaba hoy algo que le pasó a un amigo mío, muy amigo. Él estaba
preparándose en el año 81 a dirigir un grupo a Israel, y entonces fue a sacar el pasaporte y se lo negaron. Sacar el pasaporte en esa época era una aventura de fe. Fue otra vez y se lo negaron. Y estaba enojado mi amigo, no le digo el nombre porque todos ustedes lo conocen, y un día lo voy a visitar y le digo, ¿cómo estás? Y me dice, ni yo le hablo, ni él me habla. Silencio de Dios. Cuando orás y no hay respuesta. Cuando orás y no escuchás el movimiento de Dios en tu vida. Dice el versículo 17, cuando Jesús llegó a Betania, se enteró de que habían sepultado a Lázaro 4 días antes. Entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta Marta es la que acaba de decir o que reconocer que Jesús es el Cristo. A ver, para un judío decir, vos sos el Cristo, era una afirmación. Ustedes no se imaginan lo impresionante que era. Sos el Mesías. Y ahora esta misma mujer lo agarra en la puerta. ¿Qué hiciste? Te mandamos a llamar y no viniste. ¿Qué te pasa? ¿No escuchás que te estoy pidiendo que vengas? Si hubieras venido, mi hermano no se hubiera muerto. ¿Me entendés? Es la manera como le hablamos a Dios. ¿Qué pasa? ¿No me contestás? ¿No sabés que yo te pedí esto? ¿Se supone que vos vas a hacer lo que yo te digo? No se supone eso. El Señor no le dijo nada. ¿Qué pensaba hacer? Silencio. Y hermanos, hay momentos en nuestra vida que sentimos ese silencio de Dios. Que la oración, el ruego, el clamor, nosotros sabemos que Dios lo está escuchando, pero es como que no encontramos respuesta. ¿Qué puedo decir? La mañana de hoy el hermano hizo cantar un himno. Si cuida Dios de las aves, cuidará también de mí. Así que si Dios se preocupa de un gorrión, ¿cómo no se va a preocupar de mí? Puede ser que yo no escuche su respuesta. Puede ser que no sienta nada. Es más, que sienta un silencio lacerante. Pero hermano, te quiero decir, Dios sigue estando en el control, Dios te sigue amando, Dios está al tanto de tu situación y a su momento va a responder a tu necesidad. En sexto lugar, la tragedia humana no prueba que Dios no es capaz. Él puede hacer lo que quiere. Él tiene poder para hacer cualquier cosa. Pero claro, esto fue algo muy notable en este relato. Marta le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Luego María, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Luego la gente que estaba consolando a María y a Marta, también dijeron, pudo haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Y lo que dijo Jesús fue, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes tendrán oportunidad de confiar en mí. Vayamos a donde está Él. La idea es, si el Señor hubiera venido, lo hubiera sanado a Lázaro y no hubiéramos ahorrado la muerte de Lázaro y el Evangelio de Juan hubiera tenido un capítulo menos. No estaba presente y se alegró de no estar presente. Oh, qué duro esto, ¿no? Me alegro por vosotros. ¿Por qué? Porque ahora les voy a mostrar, no que soy capaz de sanar a un enfermo. Ahora les voy a mostrar
que soy capaz de resucitar a un muerto. En séptimo lugar, Dios no es indiferente a la tragedia humana. Lo leo en dos versiones, porque me gustó mucho el contraste. Judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. La otra versión, cuando Jesús vio que María y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión. Les preguntó, ¿dónde sepultaron a Lázaro? Ellos le dijeron, ven, Señor, aquí está. Y Jesús se puso a llorar. ¿Saben? Hay mucha gente que piensa que Dios está indiferente a lo que le sucede al ser humano. De que Dios está abstraído en el movimiento de las constelaciones, que no sabe lo que te pasa a vos y lo que me pasa a mí. Él es consciente, está al tanto. No, Jesús dijo, no se marchita una flor del campo, no se muere un pajarito sin que yo lo tenga en cuenta. Muchas veces sentimos como que Dios es indiferente a nuestra situación. Cuando sientas esto, lee este capítulo y decís, seguramente, se toma su tiempo, está un rato en silencio porque quiere manifestar su gloria y hacer algo mucho más grande de lo que yo le estoy pidiendo. El punto 8 es, el Señor usa las tragedias y nuestra incapacidad para revelar su personalidad. Jesús se acercó a la cueva donde había puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo, Señor, hace 4 días que murió, seguramente ya huele mal. Jesús le contestó, ¿no te dije que si confías en mí verás el poder de Dios? A esto Jesús respondió, yo soy el que da vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Miren, hermanos, muchas veces nosotros decimos, hay cosas que están terminadas. Esta persona está perdida. Este no tiene arreglo. Esta persona no hay manera de que se salve. Y Dios dice, ¿por qué decís eso? Yo tengo poder para hacer cualquier cosa. Y muchas veces nuestros momentos de sufrimiento nos llevan a pedirle a Dios pequeñas cosas, que nos saque del pequeño problemita que tenemos. Y lo que Dios quiere decirnos es, yo quiero hacer algo grande en tu vida, mucho más de lo que vos me pedís. Y lo que pasó en ese caso es que el Señor mostró su poder. ¿Por qué? Principio 9. El Señor siempre hace algo cuando estamos sufriendo. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro está dormido y yo voy a despertarlo. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde estaba Lázaro. Después de decir esto, Jesús gritó, Lázaro, sal de allí. Lázaro salió de la cueva envuelto totalmente en las vendas de lino que lo habían sepultado. Su cara estaba envuelta con un pañuelo. Por eso Jesús le dijo a los que estaban allí, quítenle todas las vendas y déjenlo ir. Hermanos, siempre que sufrimos, Dios está haciendo algo. No se escapa nada a su control. A veces no lo sentimos, es cierto. A veces nos parece que hay un silencio de Dios, o una actitud de indiferencia de Dios, una actitud de lejanía de Dios. Pero Dios siempre está haciendo algo en nuestras vidas. Y siempre podemos estar pidiéndole, Señor, no sé por qué me pasa lo que me pasa, pero Señor, quiero vivir con la confianza, la seguridad de que vos estás en el control,
de que lo que pase en mi vida no depende de los hombres, no depende de la ciencia, no depende de los médicos, no depende de los políticos, no depende ni de nadie de mi familia, ni siquiera depende de mí, Señor. Lo que pase en mi vida depende de vos y estoy tranquilo. Cuando vos pensés que Dios no está haciendo algo, Dios está haciendo algo. Y por último, un punto un tanto negativo, los milagros no garantizan que todos van a creer. Se produjo la resurrección de Lázaro, pero miren lo que dicen estos dos textos. Muchos de los judíos que habían ido al pueblo de Betania para acompañar a María vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Este último grupo vio todo lo que pasó y en vez de creer fueron a los fariseos a contarles lo que había pasado. Ver resucitar a un muerto y seguir siendo incrédulos. El otro Lázaro, el malo, el rico, le dijo a Dios, Dios, si vos me mandás a predicar, la gente al ver un muerto resucitado se va a convertir. Y el Señor le contestó, ni aún con la resurrección de muertos la gente va a creer. Y muchas veces estamos rodeados de personas que viendo aún los milagros que pasan en la vida, en nuestra propia vida, no creen, no se asusten, no es nada nuevo. Y no crean que porque haya milagros la gente va a creer más. No es así. La gente solamente cree cuando tiene una actitud de arrepentimiento y el Espíritu Santo de Dios le toca para que reciba a Cristo como su Salvador. ¿Dónde está Dios cuando yo lo necesito? ¿Dónde está Jesús cuando estoy sufriendo? ¿Dónde está Dios cuando tiraron la bomba atómica en Hiroshima? ¿Dónde está Dios cuando desaparecieron 6 millones de personas en la Segunda Guerra, o 10 millones bajo la tiranía de Stalin, o 50 millones bajo el poder de Mao Zedong en China? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando desaparecieron 30.000 personas en la Argentina? ¿Dónde está Dios? Dios está en el control. Dios está siempre en su trono. Hoy lo hemos exaltado. Está en su trono. Domina sobre todo. Y Él hace su perfecta y gloriosa voluntad. Y si está sufriendo, acepta el sufrimiento como parte del trabajo de Dios sobre tu vida. Por supuesto, pedirle, Señor, gracias por el intento, gracias por la perfección, líbrame de esto. Es lógico, está bien que se lo pidamos. Pero mientras ese sufrimiento no viene, hermano, no dudes que el Señor te ama y está preparando para vos algo glorioso. Amén, hermano. Víctor. Muy bien. Mirá vos. ¿Me lo habían dicho esto? Bueno. Vamos a inclinar nuestro rostro. Después vamos a tener un momento que yo me salté. Señor, yo sé que en este grupo de personas que están aquí, también en aquellos que están mirando esta transmisión, hay personas que están en medio del sufrimiento. Quizá alguno de ellos se está preguntando si vos los amás. Quizá alguno de ellos se está preguntando si vos los escuchás. Quizá alguno de ellos se está preguntando si a vos te interesa lo que a ellos les pasa. Gracias, Señor, porque podemos afirmar por lo que dice tu palabra, que vos los amás, los escuchás y te interesa lo que les está pasando. Humildemente nos
cobijamos en tu soberana majestad y te pedimos, Señor, haz en mi vida el plan que tenés, que siempre tu plan, siempre tu voluntad es agradable y perfecta. Bendito sea tu nombre. Oramos en el nombre del Señor Jesús.